Buenos días, hermanos de Capilla Fidelidad, espero se encuentren muy bien. Les habla su hermano Ronald Infante y voy a estar compartiendo con ustedes el capítulo 21 del libro de Génesis, y le puse por título El Dios que cumple promesas. Gracias, oh Dios, por tu misericordia, por tu amor, por todo lo que haces, oh Dios, porque eres maravilloso y nos ayudas a cada momento. Señor, te pido que tu palabra, oh Dios, pueda cumplir el propósito por el cual será enviada, y que bendigas nuestras vidas bajo el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Como les mencioné, el título que le coloqué a este devocional es El Dios que cumple promesas. Vemos en el capítulo 21, el versículo 1, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Tomó mucho tiempo, según grandes estudiosos dicen que pasaron aproximadamente 25 años para que se cumpliera esta promesa, pero Dios fue fiel en su promesa. Dios promete y nunca falla. La promesa de un hijo no se cumplió simplemente porque Abraham obedeció perfectamente, sino porque Dios fue fiel en su palabra. Algunas de las promesas de Dios son condicionales y dependen de algo que nosotros debemos hacer, pero otras promesas de Dios son incondicionales y Dios las cumple no por lo que hacemos, sino por quién es Él. Desde el versículo 2 al versículo 7 podemos ver, y dice, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar a mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Aquí podemos ver de que llamó a Abraham el nombre de su hijo Isaac. Originalmente el nombre Isaac fue como un tipo de regaño por la risa entre Abraham y Sara, según vemos en Génesis 17, del versículo 17 al 19, y en el capítulo 18, del versículo 12 al 15. Pero Dios cambió este regaño suave en una causa de gozo. Observamos que hay una notable similitud entre el nacimiento de Isaac y el de Jesús. El nacimiento de Isaac incluyó el propósito de presentar antes del nacimiento de Cristo una gran verdad ante la humanidad. Isaac nació en el momento establecido que Dios había prometido. Con respecto a Jesús, dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas capítulo 4, versículo 4, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Ambos fueron hijos de la promesa, Ambos nacieron después de un tiempo de espera. Ambas madres fueron aseguradas por la omnipotencia de Dios. Ambos fueron dados nombres llenos de significado antes de nacer. Ambos nacimientos ocurrieron a la hora puesta por Dios. También estos nacimientos de ambos fueron milagrosos. Ambos nacimientos fueron acompañados por el gozo. Y podemos resaltar algunas verdades importantes. En primer lugar, el nacimiento de Isaac fue sobrenatural, fue un hecho contrario a la naturaleza. En el 4º capítulo de la carta a los Romanos, en el versículo 19, el apóstol Pablo escribe que Abraham contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Es decir, de la muerte Dios hizo surgir la vida. Realmente fue un nacimiento milagroso, y Dios no lanzó al mundo un acontecimiento como el nacimiento sobrenatural de Cristo como algo nuevo. Él comenzó a preparar a los seres humanos para ello, y en consecuencia, en aquel lejano pasado, el nacimiento de Isaac fue ya un verdadero milagro. Dios también tuvo que ocuparse de Abraham y Sara. Ellos tuvieron que reconocer que nada podían hacer al respecto, porque les resultaría imposible tener un hijo. Abraham tenía 100 años de edad y Sara 90. El hacer posible el nacimiento de Isaac estaba más allá de sus posibilidades. Vemos en los versículos 8 al 11, habla con respecto a que Sara quiere que Abraham eche fuera a Agar y a Ismael. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo.
Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Algunos dicen que en aquel tiempo los niños no se destetaban sino hasta los 12 años, otros dicen que a los 5. Hay otros estudiosos que dicen que lo destetaban a los 3 años. Pero algo que llama la atención es que Sara vio que había una burla y se generó un conflicto entre los dos hijos. Era inevitable. Aunque tenían aproximadamente 13 años de diferencia, para Abraham fue muy difícil estar al lado de Sara porque no quería rechazar a su hijo Ismael. Nosotros vemos que el conflicto vino de Ismael hacia Isaac. Ismael era el que se burlaba de Isaac. Vemos en Gálatas 4, 22 al 29, describe una aplicación espiritual de este conflicto entre Isaac, el hijo de la promesa, e Ismael, el hijo nacido por la carne. En Gálatas 4, los legalistas judíos que molestaban a los gálatas decían que eran hijos de Abraham y por eso bendecidos. Pablo admitió que ellos eran hijos de Abraham, pero que eran como Ismael y no como Isaac. Los legalistas reclamaban a Abraham como su padre. Pablo quiere saber quién era su madre, Agar o Sara. Ismael fue nacido de una esclava y nacido según la carne. Isaac fue nacido de una mujer libre y nació según la promesa. Aún así, los legalistas promueven una relación con Dios basada en la esclavitud según la carne. El Evangelio verdadero de la gracia ofrece libertad en Cristo y es una promesa que se recibe solo y únicamente a través de la fe en el Señor Jesucristo. De la misma manera en que Ismael y sus descendientes han perseguido a Isaac y sus descendientes, no debemos sorprendernos de que las personas que hoy en día siguen a Dios en la carne persiguen a los que siguen a Dios a través de la fe en el Espíritu, según la promesa. En los versículos 12 al 14 vemos las instrucciones de Dios, cómo Dios habla con Abraham y dice entonces, dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llevada descendencia y también del hijo de la sierva de una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Quizás Abraham no quiso soltar a Ismael porque fue como su plan de respaldo. Si algo pasaba con Isaac, Ismael estaría allí. Pero Dios quiso que fuera claro que no había plan de respaldo para Abraham, aparte del plan que Dios había establecido. Abraham podía haber sido tentado en rechazar los consejos de Sara, solo porque vinieron de ella, pero buscó al Señor, hizo lo que Sara sugirió y lo hizo sin sentir que estaba rindiéndose a Sara. La solución de Dios fue clara, deshacerse del hijo de la carne. No debe haber ninguna reconciliación con la carne, ninguna coexistencia pacífica. El hijo de la carne debe ser desechado para siempre. Al igual que en nosotros debemos tener mucho cuidado. A veces lidiamos con nuestra carne, queremos mantener como un equilibrio entre el espíritu y la carne y es un círculo vicioso, el cual que nosotros debemos de tener claro de que a Dios no le agrada. O sea, con Dios o es blanco o es negro, o es malo o es bueno, o buscas la justicia o eres injusto, o eres piadoso o vives en impiedad. Entonces debemos nosotros tener mucho cuidado con este ejemplo que nos está dando la Escritura, porque muchos de nosotros hacemos como el juego del gato y el ratón con la carne. Queremos mantener muchos hábitos y muchas cosas y muchas decisiones bajo la carne, no bajo la palabra del Señor y su Espíritu. En nuestra batalla entre la carne y confiar en el Espíritu Santo, la solución es la misma, echar fuera a la sirvienta y a su hijo. Y no hay una cuestión de que pertenezcamos a la libre o si a la esclava, sino que pertenecemos a Dios y debemos obedecerle a Él. Quizá parezca despiadado que Abraham hiciera estas cosas, pero era exactamente lo que Dios quería y exactamente lo que Él debía hacer. Carne y sangre no forman el vínculo más fuerte que Dios quiere que respetemos. Hay circunstancias donde no podemos hacer más que poner a nuestra familia a un lado por la gloria de Dios. No quiere decir que vamos a abandonar nuestras familias, y hago esa aclaratoria, sino de que siempre primero va a estar Dios y su palabra. Dios quiere que seamos despiadados pero con la carne y que amemos a Jesús y que podamos crucificar la carne así como Cristo murió por nosotros, dándonos la oportunidad en fe
de poder vencer a las pasiones, a los deseos, a la carne, podamos nosotros, según como nos dice Gálatas 5:24, salir victoriosos y poder nosotros apartarnos de todo aquello que la carne quiere que hagamos. Abraham era un hombre muy rico y seguramente podría haberle dado muchas cosas, aún un burro, animales de carga, pero Abraham se dio cuenta que sin la ayuda de Dios no importaba nada de lo que él podía darle a ellos y nada iba a ser suficiente, mas con Dios todo saldría bien. Desde el versículo 15 al 21, Dios preserva a Ismael y Agar en el desierto, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó la voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho, y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. De la misma manera que Dios protege y los preserva en el desierto, le contesta escuchando la voz del niño. Dios estaba mostrando un favor especial hacia Ismael por ser descendiente de Abraham. Los descendientes de Ismael llegaron a ser el pueblo árabe, o sea, Dios hizo una gran nación. Dios hizo, a través de él levantó un pueblo grande. Según los versículos 22 al 24, vemos que Abraham hace una tregua de una cesación de la hostilidad con Abimelech. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. ¿Cómo puede ser el mismo Abimelech de Génesis 20? No es el mismo. Abimelech es el título de un gobernador entre los cananitas, no un nombre específico. Abimelech se dio cuenta de esto, de que Dios estaba con Abraham en todo tiempo, y por esa razón pide, y viendo la evidente bendición de Dios sobre la vida de Abraham, él pide esa tregua. Del versículo 25 al 31 dice: Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso a Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo Abimelech a Abraham: ¿qué significa estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Desde el versículo 32 al 34 vemos que Abraham invoca el nombre de Dios. Así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos por muchos días. Aunque en ese tiempo de conflicto en su familia y entre sus vecinos, Abraham mantuvo un caminar real y vivo con Dios. Puede que el conflicto nos aleje de Dios, por eso debemos dejar que no nos acerque el conflicto a nuestras vidas, y no nos cerque y no nos hiera. Para concluir, vemos que el capítulo 21 de Génesis es rico en ideas espirituales y lecciones de vida. Desde el nacimiento de Isaac hasta el pacto en Beerseba, desarrolla una narrativa de promesas, conflictos, resoluciones y fe. A lo largo del capítulo, la fidelidad de Dios brilla intensamente, asegurándonos que sus promesas son seguras y sus tiempos perfectos. Como hijos de Dios, debemos tener la seguridad y el aliento a través de la palabra de Dios. Así como Abraham y Sara, podemos experimentar demoras, conflictos, experiencias en el desierto, pero las promesas de Dios son seguras, firmes, y su cuidado por nosotros es constante.
También nos invita a confiar más profundamente en las promesas de Dios, a encontrar gozo en su cumplimiento y a testificar continuamente de la fidelidad de Dios. Mientras navegamos por el camino de la fe, así como Abraham, debemos permanecer firmes, siempre confiando en el Dios eterno. Mis hermanos, Dios me les bendiga, no olvidando de que debemos nosotros depositar nuestra confianza en el Señor sin desviarnos, porque Él tiene el control y tiene la solución a todos los problemas. Su palabra está llena de promesas para nosotros. Debemos creerlas, seguirlas y esperarlas, porque en su tiempo llegarán. Gracias Dios por tu bendición, por tu cuidado, por tu amor para con nosotros. Te pido que bendigas a tu iglesia y bendigas nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén.